Novedades de cara al futuro del Real Madrid femenino. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a irnos con información de servicio para todos aquellos que consumís actualidad del Real Madrid femenino, que seguís la sección y ya sabéis que de manera puntual, pues en cuanto tenemos información que entendemos que es de relieve y de valor para todos vosotros, pues en este canal os lo comentamos, ¿no? Y además es una información de un asunto que, la verdad, parecía bastante aparcado, ¿no? Y que no ha sido tratado mediáticamente, o al menos es la constancia que tengo yo en estos últimos meses, etcétera. Es un tema que ha quedado ahí y que no parece haber sido comentado, ¿no? Pues bien, es un asunto que en realidad está ahí y que de cara al medio y a largo plazo es algo que el Real Madrid femenino tiene muy marcado en el calendario, y es un asunto del cual os voy a dar detalles muy interesantes. Acordaos en su momento de una cuestión que iba al margen de lo deportivo, que tenía que ver con el tema de la sponsorización del Real Madrid femenino. Pues bien, por aquel entonces todos pusimos la mirada rumbo a Arabia Saudí, concretamente a la empresa Qiddiya, y os voy a comentar lo siguiente al respecto porque hay novedades. Hay cifras encima de la mesa de cara a la sponsorización del Real Madrid femenino. Concretamente estaríamos hablando de unos... en cuanto a Qiddiya, ¿vale? Concretamente, estaría ofreciendo unos 17 millones anuales para la sección del Real Madrid femenino y unos casi 70 millones por 4 temporadas. Es decir, una auténtica barbaridad que le daría un impulso económico brutal a la sección del Real Madrid femenino. Cuantías específicas. De la empresa Qiddiya, empresa de Arabia Saudí, ¿de acuerdo? 17 millones anuales por sponsorización del Real Madrid femenino, es decir, un contrato, en este caso, que se firmaría, en el caso de que se firmara, repito, en el caso de que se firmara, y ahora os voy a comentar un tema importante, de casi 70 millones por 4 temporadas. La cuestión es que, digamos, de alguna manera, el tema de relacionarse con Arabia Saudí al Real Madrid no le termina de convencer ni de cerrar del todo, ¿de acuerdo? Por eso es un tema que realmente está un poco en un punto, perdón, de stand-by, pero que hay cifras, hay oferta, hay una concreción a nivel temporal, ¿de acuerdo? Es decir, hay cositas. Por otra parte, tengo que añadiros que hay otras ofertas, porque obviamente el Real Madrid genera muchísimo, y su sección femenina también. En este sentido, hay otras ofertas que, aunque son en torno a los 8 millones aproximadamente, euro arriba, euro abajo, por año, para, en este caso, publicidad de la camiseta, satisfacen más. ¿De acuerdo? A nivel de imagen corporativa, Real Madrid satisfacen más. Aunque también es verdad que en ese sentido lo que a mí me comentan es que se quiere ser prudente en este aspecto, y eso lo aplico al tema del crecimiento anual que lleva el club. Digamos que de alguna manera el Real Madrid está apostando de un crecimiento sostenible y llevadero cada temporada. A lo mejor a la gente le parece poco, pero al Real Madrid le parece valorable tal y como está creciendo. Y es algo que está ahí, la prudencia por parte de la directiva del Real Madrid femenino. En fin, cuestiones a medio y largo plazo, venideras que se vienen en el Real Madrid femenino, un tema el de la sponsorización que llevábamos tiempo en este canal sin determinar ni detallar. En su momento otros canales trataron este tema, pero ahora mismo, de cara a 2023, está tal que así, con Qiddiya de por medio, como empresa clave que quiera aparecer en el Real Madrid femenino, ofreciendo unas cuantías realmente brutales, pero también otras empresas que ofrecen menos, pero que a nivel de imagen al Real Madrid quizá es algo que le guste más que relacionarse con lo que es Arabia Saudí. ¿Vale? En fin, quería trataros esta cuestión. No siempre vamos a hablar de fichajes, también hay otro tipo de cuestiones que creo que son menester, porque además indirectamente eso te da una activación mayor quizá para el tema de fichajes, porque aumenta tu presupuesto y eso te puede ayudar. Entonces el Real Madrid es algo que tiene ahí, pero que donde también el término, me dicen, prudencia, insisto, prudencia es muy importante y no se quieren tirar a la piscina, sobre todo con el caso de Qiddiya de por medio, que como digo, genera bastantes dudas o dudas serias a lo que es la junta directiva. Me gustaría vuestra opinión, vuestro comentario al respecto. ¿Cómo veis todo esto? Como siempre, agradezco vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo de la sección del Real Madrid Fem. Chao, chao.